Esta primera sala del Tribunal Constitucional entra en sesión para decidir la admisibilidad del rol 3.390, requerimiento deducido por Compañía Minera Talcuna Limitada respecto del artículo 119 de la Ley 20.720. Tiene la palabra el relator de la causa, José Francisco Leito. Muchas gracias, señora presidenta. Por resolución de esta primera sala se ha llamado a alegar a las partes en torno a la admisibilidad del requerimiento deducido en estos autos. Como cuestión contextual, el actor expone que con fecha 10 de enero de este año 2017 fue deducida en su contra una solicitud de liquidación forzosa en razón de presentarse dos causales. La primera, cese en el pago de una obligación que consta en un título ejecutivo con el acreedor solicitante, y la segunda de estas, la concurrencia de dos ejecuciones sin que el deudor haya presentado bienes suficientes en los mismos. Lo anterior expone por la existencia de 4 pagarés y contratos de leasing que más bien no fueron acompañados junto a la acción incoada ante el Juzgado de Letras de Vicuña, dado que se encontraban agregadas en distintos juicios sustanciados en otros tribunales. De esta forma hace presente que las causales enunciadas exigidas por la ley para dar curso a la acción están intentando ser probadas con certificaciones obtenidas fuera del juicio, esto es, corresponden a copias que no ostentan la naturaleza jurídica de un título ejecutivo para acreditar estas causales legales. De esta forma hace presente que, al tenor de la norma del artículo 119 de la Ley número 20.720, la norma que reprocha en estos autos constitucionales, en armonía con lo dispuesto en el artículo 118.2 de la Ley 20.720, la única parte que podrá argumentar, informar, guiar e ilustrar al juez que conoce de las causales para pedir la liquidación es el solicitante de la misma. El deudor, a su turno, en esta gestión pendiente, no tiene la posibilidad de defenderse frente a una narración, como ocurre en este caso, que es del todo sesgada. La norma que viene a impugnar a esta magistratura no contempla, por ello, posibilidad alguna de bilateralidad de la audiencia y desde allí atenta contra el derecho a obtener una resolución motivada respecto a lo decidido por el juez de la instancia. Por estos antecedentes plantea un conflicto constitucional que enfoca desde el debido proceso legal de que trata el artículo 19, numeral 3 de la Carta Fundamental. A este respecto hace presente que el deudor se ve violentamente afectado en su vida económica y comercial con la mera solicitud de liquidación. Este no puede exponer su versión y argumentar para hacer presente al juez que no concurren en la especie las causales que se han invocado. El magistrado de estilo debe citar a audiencia con los efectos que ello implica, dada la mera actuación unilateral de una parte. No se contempla en el precepto reprochado el debido traslado al deudor, ni menos régimen recursivo alguno. Lo anterior señala es todavía más grave si se tiene claridad de lo que ocurre en el caso concreto, en que se ha hecho una solicitud acompañando meras copias de los títulos invocados. Pero, dada la redacción de la norma, no le fue conferida la posibilidad de oponer las debidas excepciones en orden a establecer si concurren o no los presupuestos normativos de las causales de liquidación invocadas y probarlas como en derecho correspondería hacer. Más aún, los juicios en que han sido acompañados los títulos originales no han sido fallados, dadas las excepciones que el actor sí pudo oponer en cada uno de los casos. Por todo lo anterior, de haber existido un contradictorio válido, la solicitud de la parte requerida debió ser rechazada, al no cumplirse con los requisitos de admisibilidad de que tratan los artículos 117 y 118. En dicho orden, tanto el derecho a defensa, la bilateralidad de la audiencia, el derecho a generar prueba para acreditar la procedencia de la causal invocada y, finalmente, el derecho al recurso no solo en la decisión final, sino que para cualquier estado del procedimiento, elementos todos integrantes del debido proceso legal comprendido en el artículo 19, numeral 3 de la Carta Fundamental, se ven vulnerados, dada la aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente que se ventila ante el Juzgado de Letras de Vicuña. Por estas consideraciones, viene a solicitar en esta etapa que sea declarada la admisibilidad de la presentación deducida. Conferido traslado en esta sede a Fojas 171 con fecha 29 de marzo de 2017, en presentación a tal efecto, Banco Security formula observaciones al requerimiento solicitando en esta etapa se declare la inadmisibilidad del mismo por las razones que a continuación expone. Señala que la norma impugnada viene a fijar la ritualidad con la que se da inicio al procedimiento concursal. Así, este no tiene la aptitud para ser norma aplicable en la resolución de la gestión pendiente que actualmente se ventila ante el Juzgado de Letras de Vicuña.
Este asunto trata de una liquidación forzosa en un sentido genérico, solo en lo que respecta a la citación, al comparendo de estilo y al juicio de oposición. Todas las cuestiones relevantes para determinar si Compañía Minera Talcuna es un deudor que se encuentra en la hipótesis descrita en la ley para que el juez pueda ordenar su liquidación, nada tienen que ver con la norma que viene a reprochar el actor en estos autos. De esta forma, se configuraría la causal de inadmisibilidad de que trata el numeral 5 del artículo 84 de la Ley Orgánica de esta magistratura. En segundo punto, refiere que el requerimiento no está razonablemente fundado. Hace presente que aquí no existiría un conflicto real de constitucionalidad, sino más bien que uno aparente. Expone que el actor goza en el procedimiento de todas las oportunidades procesales para probar las excepciones, descargos, alegaciones y probanzas precisamente a partir de la audiencia citada en conformidad a la norma impugnada. De esta forma se configuraría la causal de que trata el numeral 6 del artículo 84 de la enunciada Ley Orgánica. Por esta consideración solicita que se declarara la inadmisibilidad de la presentación de estos autos. Concluyo señalando, señora presidenta, que se han anunciado en forma para alegar en la vista de admisibilidad del día de hoy abogados tanto por la parte requirente como por la parte requerida. De acuerdo a lo que ha sido anunciado, en consecuencia, tiene en primer lugar la palabra para desarrollar su argumentación el abogado de la parte requirente, don Pablo Miranda Jiménez, por 15 minutos. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar en relación a los fundamentos de hecho y derecho que dice en relación con la solicitud de admisibilidad del requerimiento presentado por esta parte. Vale decir que dentro de los argumentos de la admisibilidad me voy a abocar a 3 temas en particular. Uno, dice relación con la existencia de una gestión pendiente. En lo particular, se ha dictado una resolución por aplicación del artículo 119 de la ley concursal para efectos de señalar y tener por acreditado las causales contenidas en la ley concursal. Dicho de otra forma, la construcción del artículo 119 señala y obliga al tribunal a examinar, hace un análisis objetivo de los hechos según su propia apreciación, con la sola información del solicitante del procedimiento concursal, y hace referencia a que si cumplen o no los requisitos del artículo 118. Hago remisión a esta norma en particular y especialmente la letra A o número 1 del artículo 118, que dispone que el acreedor solicitante deberá acompañar los documentos o antecedentes que acrediten la causal invocada. En efecto, la aplicación en el caso concreto se hace a través del siguiente ejercicio. Con la información del requirente, el tribunal examina los antecedentes traídos a la vista y determina que se configura la causal. Es decir, es una resolución declarativa. Frente a esta resolución declarativa, en que esta parte no tiene la oportunidad procesal para discutir respecto de las causales de liquidación forzosa, no se ha escuchado. Ese es el motivo en particular. Y como no se ha escuchado, esta parte, ¿qué hizo? Interpuso una acción de nulidad, justamente para atacar la solicitud de liquidación forzosa y la resolución que se pronuncia respecto de ella. Esta acción de nulidad fue rechazada por el tribunal de primera instancia, pero se encuentra pendiente una resolución respecto de la reposición y apelación subsidiaria que esta parte interpuso. Gestión judicial pendiente respecto de la solicitud de liquidación forzosa, entendemos que sí existe. Se ha cumplido, según nuestro entender, respecto de este requisito. Respecto de por qué este precepto sí incide en la resolución del asunto, la resolución del asunto dice relación con que entendemos que no se puede aplicar el 119 porque la valorización respecto de los antecedentes que dan por acreditado aún está en discusión. Si llegamos al supuesto de que se declarara inconstitucional el artículo 119, entendiendo esta parte que en última instancia se resuelva la acción de nulidad, debiesen aplicarse las normas generales, puesto que se declara inconstitucional. Y por aplicación de las normas generales, normas comunes a todo el procedimiento, y al acoger el incidente de nulidad, esta parte sí tendría la oportunidad, a través de la acción de nulidad, de ser escuchada respecto, ojo,
solo respecto de las causales y antecedentes justificativos de la causal invocada. Ese es el punto. No estamos discutiendo respecto del título o la obligación que sustenta el requerimiento. Lo que estamos discutiendo es que la forma de acreditar y la causal invocada y los antecedentes agregados al tribunal solo fueron resueltos en virtud de lo que expuso una parte, no la otra. Ese es el punto. Luego, ¿por qué en el caso en concreto sí produce un resultado inconstitucional? Insisto, la construcción del 119 hace un acto reflexivo del juez, en que deberá examinar, así lo dispone la norma. Luego, si considera respecto a este acto de reflexión y decisión, en virtud de los antecedentes del 118, que existen y se han acreditado los antecedentes que justifican la causal, en eso solo la parte solicitante ha sido escuchada. Lo que sostenemos es que esta parte no ha sido escuchada respecto del mérito de que si concurren o no las causales, no respecto del título. Insisto, porque aquí se produce una confusión. En esa parte se introduce entonces, entendemos de que hay una estricta vulneración por aplicación del 119 a las normas del debido proceso, a la garantía constitucional consagrada en el 19 número 3. No hay oportunidad de un traslado, no hay oportunidad de que esta parte pueda llegar y recurrir, no hay oportunidad de que esta parte pueda llegar y probar que los elementos de prueba que acompañados por la contraria no son los tales y contradecir el hecho fundante. Porque la resolución que somete a liquidación da por acreditada, entiendo, la causal invocada. Y después, esa discusión posterior, a través de la audiencia, no se da. Se produce el deshacimiento del tribunal respecto de ese punto en particular. Y esta parte no tiene oportunidad para discutir respecto de la causal invocada. Así, quiero hacer referencia a ciertas argumentaciones solicitadas por la contraria en orden a estimar la inadmisibilidad. Ha sostenido de que este requerimiento no tiene motivo plausible. La verdad es que sostiene, para ello, de que nosotros tendríamos, o el deudor tendría la oportunidad procesal para llegar en la audiencia y discutir con alegación o defensa y oponerse a los títulos respecto a las causales. Eso no es así. Lo único que dispone la letra D del 120 de la ley concursal es que esta parte pueda oponerse en los mismos términos del procedimiento ejecutivo. Es decir, respecto del título y la obligación. No es más. Da una serie de otras alternativas, pero no existe otra posibilidad procesal para discutir respecto de la causal invocada y los antecedentes que la justifican. Eso no existe. Después sostiene que el conflicto constitucional es meramente aparente. Hace referencia a varios fallos de este excelentísimo tribunal en referencia al artículo 45 de la antigua ley de quiebra. Solo quiero hacer reflexión respecto al texto de ese artículo 45 y que es el fundamento que ha tenido este excelentísimo tribunal para efecto de desestimar los requerimientos. Esa norma contemplaba audiencia del deudor para efectos de la solicitud de quiebra, el examen del tribunal con audiencia del deudor. Lo que no contempla el artículo 119 que calificamos de reproche constitucional. Luego sostiene que ya ha sido aplicado, que no podría ser, la norma ha sido aplicada, que no podría aplicarse en el futuro. Y aunque fuese aplicada, no tendría resultado o injerencia en la gestión pendiente. Esto no es así, porque insistimos, la resolución que sometió a tramitación el procedimiento concursal se sustenta el 119. Nosotros la hemos impugnado a través de la vía del incidente de nulidad. Por tanto, entendemos que sí tiene incidencia, ha sido aplicada, pero impugnada, y se encuentra pendiente la discusión de esa impugnación, y sí tiene incidencia, porque, insisto, bajo la posibilidad de que se declarara inconstitucional la norma del 119, forzadamente el tribunal, aunque sea de última instancia, va a tener que aplicar las normas generales. Son las que resguardan las garantías de un debido proceso. Y básicamente lo que queremos respecto a este conflicto es que esta parte sea escuchada. Porque en los hechos lo que ha ocurrido son dos cosas. En el requerimiento de liquidación forzosa se presentaron copias. Solo copias, fotocopias. No título ejecutivo como requiere la ley. Luego se sustenta en que este acreedor
no había presentado bienes suficientes en los juicios ejecutivos que están llevados paralelamente. Nuevamente, eso después fue corregido, pero eso no es así, porque los juicios ejecutivos se sustentan en créditos por más de 9 millones de dólares. El acreedor presentó bienes suficientes por más de 12 millones de dólares. ¿Qué oportunidad procesal tuvo esta parte para llegar y decir no se cumple el requisito del 117 para señalar de que esta parte no ha presentado bienes suficientes? Eso es falso. Luego de la nulidad, la contraparte sí subsanó, dijo que sí había presentado bienes, pero hizo referencia a que había sido presentados por otro, que eran de otro deudor. La verdad es que es el mismo deudor, de una empresa relacionada, y es una obligación solidaria, indivisible, completa, y además que el acreedor tiene hipoteca. Frente a estos elementos, también quiero hacer una breve referencia respecto a una línea argumental de la contraparte en orden a entregar alguna serie de antecedentes respecto de mi parte. Mi parte es un deudor. ¿Es un deudor que está mora? Sí. ¿Es un deudor que tiene varios créditos? Sí. Pero eso no los hace de ninguna forma o lo eximen de la posibilidad de ampararse el Estado de Derecho y de las normas constitucionales del debido proceso. Nosotros no estamos discutiendo el fondo del asunto, que eso tenemos la oportunidad procesal en los entes jurisdiccionales competentes. Lo que sí estimamos que aquí hay un conflicto constitucional radicado en el 119 que por su aplicación vulnera las garantías del debido proceso, en específico respecto al análisis de los elementos de las causales invocadas. Y ojo, que al resolver que se tiene por acreditado ya no existe oportunidad procesal para decir, miren, la verdad es que las causales del 117 no se aplican y los elementos entregados no son tales. Es por eso que entendemos que se cumplen todas las prerrogativas, todos los elementos necesarios para dar a lo menos por posible y para que en una discusión de fondo podamos discutir si esta norma en particular es o no constitucional. Es todo cuanto puedo alegar, excelentísimo tribunal. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación, por la parte requerida, el Banco Security, el abogado Arturo Fernando Afferinger, por 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Alego en representación del Banco Security en esta causa y solicito que se declare la inadmisibilidad. Señoría, simpatizo mucho con los requerimientos que traen causas sobre debido proceso, justo y racional procedimiento. Creo que son oportunidades para que este tribunal revise preceptos y establezca eventualmente criterios. Y en ese caso siempre he pensado que este tribunal debe estar abierto a esa clase de planteamientos. Pero en este caso, señoría, realmente este requerimiento no se entiende y incurre en una paradoja increíble. Y voy a tratar de exponer por qué pienso que no tiene el nivel de razonabilidad que exige el artículo 84, número 6 de la Ley Orgánica. Porque resulta que el absurdo de este requerimiento y la paradoja es que el requirente reclama de falta de oportunidades procesales para su defensa, proveniente del precepto legal del 119 de la Ley de Liquidación, la nueva Ley de Quiebras, de reorganización, liquidación, un nombre largo. Sin embargo, paralelamente dilata, posterga e impugna exactamente las oportunidades que la ley le da para hacer sus planteamientos. Porque, por un lado, la gestión pendiente promueve incidentes de nulidad, postergando toda la argumentación que aquí anticipa, que debiera ser, obviamente, el centro de su defensa. Y viene a este tribunal, presenta una impugnación respecto al 119, que es la norma que le garantiza la audiencia precisamente para exponer todos sus descargos respecto a si se configuran las causales o no de liquidación. Esta paradoja no me había tocado nunca verla en un requerimiento. ¿Por qué? Resulta que este mismo tribunal en la sentencia 2757 hizo este razonamiento al rechazar un requerimiento contra el antiguo artículo 45 de la Ley de Quiebras. Dice, bueno, lo obrado en el caso demuestra que el precepto en sí mismo no importó un óbice a la práctica de aquellas diligencias que la requerente solicitó. Lo que le importa a este tribunal es tuvo o no tuvo en la práctica las posibilidades de oponer sus defensas. Por eso, señoría, observo que hay al menos 8 elementos de déficit para un fundamento razonable. Y voy a tratar de explicarlos con rapidez. En realidad son 7 déficits y un superávit. El superávit es de argumentación de justicia ordinaria, porque hay 4 o 5 páginas que son
exactamente el texto del recurso de nulidad que el distinguido contradictor presentó en la causa pendiente. El primero es el déficit y coherencia interna. Señoría, resulta que el precepto impugnado aquí es el artículo 119 de la ley 20.270. Este precepto no contiene un mandato, no es solo un precepto, contiene 5 preceptos legales en el sentido que se entendió por este tribunal precepto. El primero es el precepto que le ordena al juez examinar en el plazo de 3 días el cumplimiento de los requisitos del artículo precedente. Segundo, tener por presentada, en caso que estime que se cumplen, tener por presentada la demanda, dice. Ordenará publicarla en el diario, en el boletín concursal, citará a las partes a una audiencia y, en caso contrario, ordenará al demandante a la corrección de los defectos que presente. Es decir, son 5 preceptos en un artículo. El requirente impugna todo el artículo. El requirente no impugna la publicación en el boletín concursal, que es su argumentación, que lo agravia. Impugna los 5, cuando precisamente ahí está la audiencia que le otorga la ley para que se defienda de su impugnación, de la demanda. Es decir, si este requerimiento fuera acogido, el requirente pierde exactamente la oportunidad procesal para oponer las excepciones en el juicio especial de liquidación. Claro, el requirente sostiene que se aplicarían los términos del procedimiento ordinario, pero no hace sentido. Debió impugnar, evidentemente, únicamente el precepto que ordena o publicar en el boletín concursal, o bien el más suave de todos los efectos jurisdiccionales, que tener por presentar la demanda. Ese es el efecto jurídico que produce el 119, tener por presentar la demanda. Ahora, diré más adelante, si la tesis es que tener por presentar la demanda supone un agravio tal que el sacrificio de las garantías del justo y razonable procedimiento no se justifican por la intensidad, ese razonamiento no lo hemos visto en ninguna parte del escrito. Por eso digo que tiene un déficit de coherencia interna, tanto en el precepto impugnado, en la oportunidad de su aplicación, en el resultado final que produce, y también en cierta desorganización argumentativa, porque si uno lee el requerimiento en el momento, se va por otro lado. Por ejemplo, sostiene varias veces el artículo 119, cito, señoría, produce un resultado inconstitucional ya que se produce el absurdo que un mismo deudor frente a un mismo acreedor pueda tener que discutir en 2 juicios paralelos la misma deuda. Bueno, esto es, si no se declara la quiebra, mientras se tiene por interpuesta la demanda, esto siempre ha sucedido en los procedimientos de quiebra, que es un procedimiento de liquidación universal. Siempre hay ejecuciones en curso que se acumulan en el momento de declararse la quiebra. Pero este es otro argumento. Este no es el argumento de la falta de defensa. Noto una desorganización argumental que no puede ser razonable un requerimiento que la exhiba de esa forma. También quiero decir, señoría, la oportunidad de su aplicación. Supongamos que va a ser aplicable este precepto. ¿Qué tendríamos que... ¿cuál sería la hipótesis? El Tribunal Superior, si en el minuto que revise las múltiples oportunidades, las 2 apelaciones que existen previstas, tendría que pronunciarse sobre la circunstancia de haberse tenido por presentada la demanda. Naturalmente, el Tribunal Superior se va a pronunciar sobre si se configuraron las causales de liquidación o no. Por eso hemos dicho que perdió oportunidad, no por el clásico argumento para zafar de una admisibilidad, no, porque no se ve bien cómo va a ser aplicable si en realidad lo que va a conocer el Tribunal Superior va a ser siempre si se configuraron las causales de liquidación o no. Pero sería curioso que diga no, y además resuélvase que no se debió tener por presentada. Esto no lo hemos visto nunca, por eso que sostengo que no tiene un fundamento razonable. Hay un déficit, como decía, número 2, en el fundamento de la doble hipótesis que requiere la admisibilidad en esta sede, ¿no? Como he dicho, no es decisivo porque, en definitiva, ¿qué es lo que se discute? ¿A dónde va toda la artillería jurídica de la contraparte? Va hacia probar que no hay y no se han configurado los efectos de una liquidación. El requerente distingue entre si son títulos o se configura la causal, pero en definitiva es lo mismo. Si se cae un título ejecutivo, entonces evidentemente no se configura la causal. Eso es lo que realmente es lo decisivo. Pero el artículo 119 no tiene nada que ver con eso. El artículo 19 precisamente lo que confiere es una oportunidad para que haga sus descargos respecto de esa decisión. Entonces, el precepto no parece ser decisivo, señoría excelentísima, aún en una mente abierta, pro requirente, no hace sentido. Ahora, lo que más me llama la atención, para ser
franco, es un déficit en el trato de la jurisprudencia de este tribunal. Hay una especie de falta de realismo analítico, porque sabemos todos que este tribunal se ha pronunciado al menos 6 veces sobre la constitucionalidad de los preceptos de la ley de quiebras antigua. El famoso artículo 45 que establecía aquella audiencia meramente informativa que no daba lugar a incidente con un recurso de reposición especial posterior. Se discutió mucho si esto realmente afectaba el justo y racional procedimiento respecto del posible fallido. Y este tribunal 6 veces dijo que no, con distintos argumentos, inciso primero, inciso segundo. Dijo que no. Sabemos, y voy a explicar más adelante, que lo que hizo la ley 20.720 es mejorar muchísimo eso. Consta en los informes de la Comisión Constitución, porque había un cierto ruido de constitucionalidad respecto del precepto del 45, que este tribunal estimó siempre constitucional. Pero ¿qué dice el requirente? El requirente saca una conclusión insólita. Dice, bueno, dado que la audiencia informativa aquella tenía un recurso de reposición especial, como el tener por presentada la demanda no tiene un recurso de reposición especial, entonces usted debe acoger mi requerimiento. Pero ¿cómo si? Toda la diferencia está en que la audiencia del artículo 45 declaraba la quiebra y este solamente lo que hace es tener por presentada la demanda. Entonces yo entiendo que aquí, por supuesto, todo litigante puede exponer lo mejor de la jurisprudencia hacia atrás, sea adversa, sea favorable, pero lo que nunca había visto es esta falta de realismo analítico, porque, en definitiva, la gran diferencia es que mientras el artículo 45, que tenía efectivamente un recurso de reposición, declaraba la quiebra, este artículo 119 lo único efecto que produce es tenerla por presentada. Entonces la conclusión del requirente, entonces debe acogerme mi requerimiento porque no hay recurso de reposición especial respecto al tenerla por presentada. No entiendo que esto tenga fundamento razonable. ¿Para qué? Para producir nada menos que una admisibilidad, una suspensión y múltiples acreedores que están nerviosos con este deudor que debe millones y millones de dólares, suspendidos en su derecho a quiebra, que es precisamente lo que persigue el procedimiento concursal de liquidación. ¿Cuál debió ser la tesis del requirente desde el punto de vista constitucional estricto, señoría? Debió ser la que anuncié, es decir, que el solo hecho de tener por presentada la demanda y ordenar la publicación en el boletín concursal, que simplemente lo que hace es decir que se ha presentado una demanda, el boletín concursal no es una sanción, no contiene en sí mismo una pena. Dice el requirente, bueno, se me van a acelerar los créditos. Bueno, pero eso depende del documento, del crédito que usted contrató, pero no es la ley la que dispone la aceleración de los créditos por la publicación en el boletín concursal. Debe ser una ley muy torpe esa. No dispone eso la ley. Ahora, si el acreedor, usted le firmó un pagaré al acreedor que dice eso, bueno, el problema no es de la ley, es suyo. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la tesis que probablemente el requirente debió tener aquí? La tesis consistente en que la sola presentación de la demanda le produce un agravio tal que requiere una oportunidad de defensa y que el sacrificio de las oportunidades de defensa, que por supuesto sabemos que existe en todo procedimiento de quiebra por la celeridad y por otros bienes jurídicos, se produce con una intensidad tal que rompe el principio de proporcionalidad, justo, racional procedimiento, etc. Bueno, de eso no hay nada en el requerimiento. De eso no hay nada en el requerimiento, porque en ningún momento el requerimiento hace el balance. Naturalmente hay bienes que persigue este procedimiento de quiebra. La fe pública, la igualdad jurídica de los acreedores, que son obviamente los bienes que tiene a la vista el legislador cuando hace ciertos sacrificios. El requirente sostiene que basta probar en el fondo que aquí no hay una oportunidad de defensa para que sea infringido el debido proceso. Tampoco habla de justo y racional procedimiento o investigación. En ninguna parte del requerimiento, justo y racional procedimiento, siempre debido proceso, no hay oportunidad de defensa, acójame el requerimiento. Pero si ese no es el tema es si el sacrificio de la audiencia previa para el solo efecto de tenerla por presentada es tan intenso respecto de los bienes que persigue la legislación que en realidad usted debiera acogerme el requerimiento. Este razonamiento no está en ninguna parte. Entonces yo no puedo estimar razonablemente fundado un requerimiento que tiene una visión tan rígida y mecánica del debido proceso. Ya desde la sentencia 349, 389, su señoría se recuerda, unidad de análisis financiero, ley adecuatoria de la reforma procesal penal, este tribunal siempre ha dicho, el debido proceso, lo dije yo modestamente,
en un artículo del año 2009 en el libro Homenaje al profesor Soto Clos. Se llama exactamente así: debido proceso y bilateralidad de la audiencia, rigidez o flexibilidad. Mi conclusión: las oportunidades de defensa están en relación al tipo de decisión, al tipo de bienes jurídicos que se persigue, a la intensidad de los sacrificios en relación a los bienes, el balance, etcétera. Desde la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución en adelante, nunca hemos sostenido que el debido proceso sea un asunto rígido, que todo y cada uno de los trámites de todo procedimiento, como dice el requirente varias veces, debe tener una oportunidad de defensa. Así no funciona el mundo del debido proceso. Dice, a mayor abundamiento, párrafo 55, página 21, este derecho de defensa no solo debe ser consagrado en todo tipo de procedimientos, sino también para todo estado y resolución del mismo. No, esta es una visión rígida que este tribunal nunca ha tenido. Yo no puedo entender que un requerimiento tenga ese fundamento razonable si este es el planteamiento del requirente. Señoría, se ha hecho bastante caudal con la situación supuestamente injusta del deudor. Yo quiero decir que al Banco Security este deudor le debe una deuda total de $9.415.000, vencida, está impaga desde abril del 2015. El deudor nunca ha impugnado la existencia de la deuda, impugna aspectos accidentales de la deuda. Hay sentencia ejecutoriada respecto de uno de los créditos, esta es la suma de 2 créditos. Y en la segunda deuda ya hay sentencia de primera instancia que rechazó todas las excepciones. Pero no solo eso, además hay juicios, y varios juicios, como lo ha reconocido nuestro distinguido contradictor, que aparecen en la información pública. Un juicio Sandy Credit Chile, otro juicio 1 por 130 millones, otro de Tanner Leasing, otro juicio de Caterpillar por 1.215 millones, otro juicio Coseducam, 94 millones, Southcon por 690 millones. Hay muchos juicios dando vuelta. El requirente dice, se me está tratando en forma injusta, no se acompañaron los pagarés. Bueno, aquí pensamos que el juez de la causa es inepto. Naturalmente, cuando se inicia un procedimiento de quiebra, se pide copia certificada de los documentos fundantes del juicio ejecutivo, porque el pagaré es uno. Se dice además que se presentaron bienes. He consultado con el banco y el banco me dice, mire, esos bienes que se presentaron son tasaciones completamente inciertas, son de un tercero, ¿ya? Y eso lo resolverá el juez de la causa. Quiero también decir, por último, señoría, que no nos gustó un cierto lenguaje agresivo donde le insinuó al juez de la causa estar en connotación, en connivencia con nosotros. Es un acto que podríamos calificar de muy coordinada coincidencia. Llama profundamente la atención que el juez de la instancia haya intentado desarmar la acción constitucional aún antes de emitir su informe. Una especie de calumnia velada contra el juez de la causa, con nosotros. No nos gustó y creemos que tampoco ayuda a un fundamento razonable. Muchas gracias. Gracias a usted. Consulto a los señores ministros de la sala si tienen preguntas. Ministro Pozo. La pregunta al requirente es específica. Usted funda esta acción constitucional en una nulidad procesal, ¿cierto? Porque invoca el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil para alegar una nulidad procesal. Alego una, en el sí, procedimiento, esa es la alego una gestión nulidad pendiente. Procesal. Sí. Es efectivo. Claro. Ahí, a mí me gustaría que ahí pudiera explicar cómo se coordina eso de la nulidad procesal, que es basada obviamente en una nulidad dentro de un proceso in limine litis. Esa es la naturaleza de la nulidad procesal, para a la vez invocar el debido proceso. Así no me cuadra ese sentido preciso. Es una pregunta solo lo que pasa es que el fundamento, porque, perdón. tiene una segunda fase. Sí, sí. Por esa naturaleza, obviamente, esa resolución es ordenatoria litis, no es decisoria litis. Esa es la pregunta. Perfecto. El punto de la nulidad procesal, y es la teoría que sostenemos, dice en relación con las capacidades jurisdiccionales y respecto de la competencia que tiene el juez para resolver. Sostenemos que es decisoria litis a lo menos respecto de las causales y determinación de las causales invocadas. Frente a ese escenario, puesto que el ejercicio que hizo el juez de primera instancia dice en relación con
dar por acreditadas las causales y tener a la vista los antecedentes y darlos por cierto, ese es el punto de discusión. Porque lo que sostenemos es que no es cierto que los títulos acompañados tengan el carácter de título ejecutivo, y menos cierto es que los bienes aportados, que no existan bienes puestos a disposición del acreedor. Ojo, bienes que fueron tasados por el propio banco, no por un tercero, por el banco. Respecto al análisis, que si se cumplen los requisitos de admisibilidad y los documentos dan por acreditado, según lo dispone el 118, esa es la decisoria litis que nosotros impugnamos. Sostenemos que no existe. Y si el juez se aparta de ese ejercicio, existe una nulidad procesal, puesto que eso, respecto de términos generales, debiese cumplir las normativas que dicen en relación con lo que es título o no es título ejecutivo. Y eso no se ha cumplido. Es decir, y en relación a si la norma del 119 de la ley 20.720 es ordenadora litis o es decisoria litis. ¿Cuál es su criterio? Me gustaría también escuchar a la otra parte. Decisoria litis, respecto de ese punto en particular. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. En relación a la pregunta del ministro Pozo, no es decisoria litis, en absoluto. La decisoria litis es la norma que le permite al juez declarar la quiebra. Esta es una norma que ordena, que da curso, inicia un procedimiento, tiene por presentada la demanda. Sería muy curioso que una norma que ordene de esa forma, con el más suave y leve de los efectos procesales, que es tener por presentada la demanda, se sostenga que es decisoria litis respecto del tema de fondo, que es el que realmente requiere defensa. Recordemos que los artículos 125, 120 en adelante, hasta 125, otorgan plenitud de oportunidades de oposición de excepciones respecto de los títulos, de las causales, de todo. Hay 2 apelaciones y hay también reposición. Y dijo la historia de la ley, la superintendenta, los profesores de la Universidad de Chile y el informe de Constitución, que este era un gran avance respecto de la garantía del justo y racional procedimiento en la nueva ley. Por lo tanto, señor ministro, estimo que no es decisoria litis. ¿Alguna otra pregunta? Ministro Romero. Gracias. Señor requiriente, abogado, usted planteó que no existe posibilidad alguna de discutir con posterioridad respecto de las causales. Yo, si he entendido bien, pero puedo estar equivocado, el abogado de la requerida sostiene algo distinto, de hecho algo opuesto. ¿Es así, señor abogado de la requerida? Perdón, abogado Fernando, disculpe. Yo he recordado la afirmación del requirente, quien plantea que con respecto a las causales no existe posibilidad con posterioridad de poder discutir aquella, que es lo que en definitiva da inicio al proceso. Si le he entendido bien, pero puedo estar equivocado, usted plantea de que esa afirmación es equivocada y que sí existe esa posibilidad. ¿Estoy en lo cierto? No. Absolutamente. Ya. Señora, Ok. existe esa posibilidad. Ok. Por lo tanto, yo asumo de que no existe controversia al respecto. Ya. No existe posibilidad entonces de poder impugnar con posterioridad. No, existe. Sí existe. Existe. Ya. Yo sostengo que no existe. Bueno. Respecto de las causales. Y respecto de... No, pues si a ver, el efecto a la causal es en definitiva echar a andar el procedimiento o mecanismo en virtud del cual se intenta hacer un Sí, pero las causales un mecanismo entregadas ordenado de... Sí. se sustentan en elementos que se dan por acreditados. Yo ya no puedo discutir respecto de los elementos antecedentes que requiere la ley para efectos de acreditar la causal. Esa acreditación de la causal es el efecto que no se puede discutir después. Es decir, se acompañan documentos antecedentes, el juez los examina y si estima la resolución, lo da por acreditado.
yo ya no puedo discutir respecto de los elementos fundantes de la configuración de la causal. Perdón, señora Fernando. Señora Presidenta, muchas gracias. Discrepo absolutamente. El artículo 120, letra B, dice exactamente que el deudor puede oponerse a la demanda de liquidación forzosa. La demanda de liquidación forzosa no hace la distinción, que a nuestro juicio caprichosa del requirente, la oposición a la demanda puede incluir absolutamente todos los elementos que estime pertinentes. Están todas las causales del 464 para desvirtuar los títulos que son sustentos de la causal. Esa distinción que el 119 ya consolida una situación irrevisable hacia el futuro es sumamente caprichosa a mi juicio. Gracias. Un par de preguntas más. Señor requirente, usted ha reconocido aquí que tiene deuda y que está morosa. Si eso es así... Hay dos cosas en particular. Yo particularmente soy abogado nuevo en esta causa. Me enteré después de que tenía una serie de deudas. Está negociando con todos los acreedores. Y respecto a este acreedor en particular, presentó bienes, los mismos bienes tasados por el banco. Respecto del resto de los acreedores, según la información que tengo, no han pedido solicitud de liquidación, pudiendo haberlo hecho. El único que ha pedido la solicitud de liquidación forzosa es el banco, que dicho sea de paso, tiene embargo, hipoteca, se le presentó bienes y está asegurado su crédito. Es extraño que a través de dos procedimientos ejecutivos donde tiene asegurado su crédito, además inicia un procedimiento de ejecución forzada y universal. Eso es lo que no compartimos, especialmente cuando los títulos están acompañados. Nosotros estamos discutiendo, obviamente, y el acreedor ha discutido con otros colegas respecto a ciertos efectos del título y la deuda, intereses y otras cosas, pero no compartimos que existan dos vías para ejecutar forzadamente respecto de la misma obligación. Presidenta, con su intermedio me gustaría escuchar al abogado de la requerida. Sí, hay temas, señora Presidenta, en relación a la inquietud del ministro Romero. Hay dos temas, uno es jurídico y otro es fáctico. El jurídico es el siguiente. Nuevamente insiste muchas veces el requirente en el tema de que se trataría de dos liquidaciones en paralelo. Eso naturalmente la ley de quiebra no lo permite, se produce una acumulación posterior. En el intertanto, mientras no se declara, naturalmente hay una solicitud presentada. Ese es el tema jurídico. El tema de fondo, de la creencia, el banco sostiene de que los bienes no son suficientes. La situación minera del país hizo decrecer violentamente todas las tasaciones efectuadas hace algunos años. Las pertenencias no son del deudor, son de un codeudor solidario, algunas de esas pertenencias son inembargables. El banco no hace esto por deporte, el banco necesita que se le pague sus créditos. Y están en mora hace más de 1 año y medio, y las causales las resolvió el legislador, no dependen de un capricho del banco. Si las causales existen, entonces las puede usar. Y eso es nuestra tesis en relación a la situación de fondo. El ministro Vázquez va a hacer una pregunta también. Buenos días. El abogado de la parte requerida hizo una afirmación que desde luego, digamos, es comprensible a la luz del texto del artículo 119, en el sentido que esta norma presenta varios preceptos. Usted quisiera precisar, el abogado de la parte requirente, quisiera precisar si efectivamente existen varios preceptos y, en definitiva, cuál de esos es el que, en definitiva, vulneraría de alguna manera, ¿no es cierto?, o implicaría de alguna manera, o tendría avisos de inconstitucionalidad. La verdad es que sí podríamos entender, yo entiendo que la unidad de los preceptos, soy tendiente a pensar que los preceptos están consagrados y dispuestos y hechos sobre una unidad total. Por tanto, puedo entender que debe resolver distintas situaciones, pero entiendo que todas en particular se tratan en forma conjunta. Ahora, en lo particular del 119, permite un segundo, está titulado como revisión, primera providencia y notificación. La revisión, en que obliga al juez a examinar, es lo que consideramos inconstitucional, puesto que examina, luego de examinar, resuelve y concluye
que se han configurado las causales y que están por acreditar. Eso es lo medular que consideramos que es inconstitucional. Porque como hacíamos referencia al artículo 45, señalaba en el examen previo que será oído. Por último, no recurso, no prueba, pero ser escuchado. Es lo único que pedimos. Esta nueva norma no contempla posibilidad alguna de ser escuchada, a lo menos respecto a esta relación o esta argumentación en que si los documentos se configura la causal o no. Ese es el punto en particular. Y respecto de, obviamente, los efectos propios del bolité, de la notificación en el boletín concursal, claro que entendemos que solo con el examen respecto a los antecedentes aportados por una parte, se notifica todo lo acreedores respecto de que está en estado de insolvencia. Ese es el segundo aspecto que también impugnamos y entendemos inconstitucional. Le hago la pregunta, perdón, ¿quiere hacer alguna observación? Quiero decir que al leer el requerimiento me fui al petitorio porque me llamaba la atención, y el petitorio está hecho respecto a se declara la inaplicabilidad del artículo 19 de la Ley de Liquidación y Solicitud de Liquidación en su integridad. Por eso que he hecho el argumento que no tiene sentido. Por eso quiero también que me precise nuevamente, porque a la luz del mismo precepto legal o de los preceptos legales del artículo 119, hay una alternativa, hay una posibilidad eventual de revisión de esto, porque dice, en caso contrario ordenará al demandante luego de la audiencia, ordenará al demandante la corrección pertinente y fijará un plazo de 3 días para que lo subsane. Pero el ejercicio está dado por sí el deciso del juez y por el relato de una de las partes. No de esta, no de esta. En ese entendido, y hace la referencia, quiero leer la ley, el número 1 del 118. Los documentos antecedentes que deberá acompañar el solicitante de liquidación forzosa, deberá acompañar los documentos antecedentes que acrediten la causal invocada. Entrega cualquier elemento de convicción, antecedentes, y el juez, el ejercicio que hace es evaluarlo, examinarlo y estimar si concurre o no las causales y se dan por acreditado. Luego, si él estima que no, le da otra oportunidad al acreedor. Nosotros no hemos sido ni llamados ni escuchados. Nunca. Ese es el punto y ese es el conflicto. ¿Alguna otra pregunta de los ministros? No siendo así, ¿rectificaciones de hecho? Sí, señoría. Solamente se admiten rectificaciones de hecho, como usted sabe. La publicación en el boletín concursal no es, como dijo el requirente, de encontrarse en liquidación. Es que se ha presentado una solicitud de liquidación. Ya, muy bien. Le agradezco. No existiendo más preguntas.